sino de experiencia previa de los que trabajábamos allí sobre el tema. Salvo algunos abogados que habían trabajado casos de derechos humanos en las décadas previas, no había experiencia en investigar temas relacionados con violencia política. No había, como dice Félix Reate, una sociología o una antropología de la violencia. Las primeras semanas en intensos debates con un equipo que incluía abogados, sociólogos, antropólogos, psicólogos, filósofos, comunicadores sociales y otras disciplinas que seguramente olvido. Lo interesante fue, tampoco me explayo en algo que sería muy importante además para lo que Rodrigo ha mencionado, uno de los debates sobre verdad histórica y verdad jurídica. Entonces, podíamos a nivel histórico reconstruir historias como la de Frontón y Alan García o la de Ajomarca, pero la verdad jurídica es construida de tal manera que la comisión no pudo llegar a construir, llamémosle así, un expediente García que diga vaya usted a los tribunales. Pero lo interesante es que por primera vez, tal vez segunda si se tiene en cuenta el antecedente guatemalteco, en esta aventura interdisciplinaria la antropología tuvo un espacio significativo. Si bien por mandato la CBR tenía que recoger todos los testimonios posibles, llegamos casi a 17.000, y que la única forma de hacerlo era a través de entrevistas estructuradas, que eran luego vaciadas en formato de encuesta e ingresadas en una base de datos, se reconoció que aproximarnos a la verdad de lo sucedido requería múltiples aproximaciones. Una de ellas la denominamos estudios en profundidad. He visto que está por aquí, mañana habla, en la siguiente sesión habla Elizabeth Hacha, que fue la responsable de los estudios en profundidad. Eran en realidad etnografías, pero no etnografías clásicas con una larga estadía en el campo, sino etnografías de urgencia. Yo las llamaría etnografías de guerra, en el sentido de cirugía de guerra que se practica en los hospitales en medio de las batallas. La permanencia se reducía a pocas semanas, tratando de alcanzar en ellas la descripción más densa posible de acontecimientos muy acotados. Estas etnografías eran complementadas la insistencia de uno de los comisionados por responder a una serie de preguntas, algunas de las cuales han sido levantadas por Rodrigo, la que nos hizo que produzcamos, yo creo que la más completa de las etnografías de la comisión, que yo les invito a leer, donde, y menciono solo nombres y apellidos a los que hasta ese momento eran NN, fue también ha sido también uno de los orgullos de la Comisión de la Verdad. Los resultados eran basados en un programa Atlantic para elaborar una base de datos cualitativa, vaciado que desgraciadamente se inició tarde y no pudo dialogar lo suficiente con la base de datos que había sido construida en base a los testimonios. Otro de los rasgos distintivos del trabajo etnográfico de la comisión fue que los estudios de casos se ubicaban dentro de un contexto mayor para inscribirse en una narrativa mayor, que era la del informe final, cuya pretensión era dar una nueva versión de lo sucedido en esas décadas en el Perú, que entrara a disputar la memoria y el sentido común en esos tiempos hegemónicos entre los peruanos. Creo que también otro de los éxitos de estos trabajos, del trabajo de la Comisión en general y de estos estudios en profundidad, fue superar la, entre comillas, otrización. Yo recuerdo mis salidas al campo el año 93 e incluso el año 98 y la casi desesperación de no encontrar a Sendero. Me acordaba de un artículo de Enrique Mayer sobre los indios en los 60, que cuando él iba y preguntaba ¿y dónde está? No lo preguntaría así tan burdamente, ¿no? ¿Y dónde están los indios? Y le decían más allá, más arriba, o no, ya fueron, ¿no? Ya no existen. Algo así sucedía cuando íbamos por el campo de Puchano hasta el 98. Senderos siempre habían sido los otros, los de afuera, los de más allá, etc. Finalmente, en varios de los trabajos de la comisión, se logró a conocer más de cerca la realidad, que en muchas comunidades Sendero había estado presente, ¿no? Y uno de los objetivos es también humanizar y peruanizar a Sendero. No fueron extraterrestres que cayeron del cielo, fueron y son peruanos y peruanas como nosotros, y por algo será, por algo es nuestro país el que ha producido un partido como Senderos Unidos.
Y aquí finalmente, peruanos y peruanas como nosotros, y también los horrores de las Fuerzas Armadas, me llevan a decir que el horror está también en nosotros. Cualquiera de nosotros puede llegar a los extremos que llegaron las Fuerzas Armadas o Sendero de los Pinos. Es lo que se ha llamado la banalidad del mal, pero que en el caso peruano yo diría más bien la tentación del mal y la colonización del mal. Yo creo más bien en el caso peruano que a cualquiera de nosotros, sobre todo aquellos que no somos indígenas, pero del otro lado también, porque hay la reacción inversa, nos puede salir el reflejo colonial. Y podemos tratar al otro ya no como ser humano y entonces matarlo. Y no es que nosotros seamos los malos y ellos los buenos, porque otro de los descubrimientos de la Comisión de la Verdad fue que la propagandizada guerra de Sendero, que iba a ser la guerra campesina, se convirtió en una guerra entre campesinos. Y también los campesinos cometieron brutalidades. Estas fueron etnografías en el límite de la cultura, en algunos casos más allá de los límites de la cultura, entendidas muy operativamente como las maneras de simbolización que dan sentido al mundo e identidad al grupo y que se plasman en un conjunto de formas de organización social. Porque en muchos de los lugares donde se fue a hacer trabajo de campo, muchas de las barreras que separan la civilización de la barbarie, la cultura de la naturaleza, al Homo sapiens del resto del mundo animal, habían resultado derrumbadas o resquebrajadas. Las comunidades fueron desarticuladas, sus autoridades desconocidas y en muchos casos asesinadas. Las familias fueron quebradas sistemáticamente, separando a padres de hijos, imponiéndoles incluso nuevos nombres a los pueblos y a las gentes. Los individuos fueron sometidos para controlarlos hasta en sus sentimientos más íntimos. Esta percepción de repliegue desde la cultura hacia la animalidad se repite en muchos testimonios, como uno de Chunqui que tomo de la ponencia de Alberto Jiménez. Cito: era vivir ocultos como animales ya del monte, ya de hambre, de sed y matados por el frío. No pudimos llevar nuestras cosas, solamente con nuestra familia cargamos lo poco que pudimos junto con nuestros hijos, algunas frazaditas, pellejos, ollitas, papitas y maicitos. La mayoría se fueron a los montes y pocos a los cerros. Los compañeros dijeron que el que no hacía la retirada era un traidor del partido, era un traidor del pueblo, un miserable y merecía la muerte. De miedo hicimos nuestras chocitas en los montes y escondidos ahí vivíamos ya como animales. De cualquier ruido bien calladitos, y cuando venían helicópteros ocultarnos en el monte y estar calladitos como venados dentro del monte, y así era la vida. Y esto se repite en muchos testimonios. Nos mataban como a chanchos, nos mataban como a cerdos, ¿no? La animalidad. Voy a saltearme para terminar a tiempo. Como antropólogos habíamos sido preparados, o deberíamos haber sido preparados, para entender los sistemas dravidianos de parentesco en la Amazonía, la reciprocidad andina, el uso vertical del territorio, la partición, la bipartición, la cuatripartición, el cambio cultural producido por la educación, por las grandes migraciones, por los medios de comunicación, la nueva cultura urbana, etc. Pero ¿cómo podía nuestra disciplina dar cuenta de estos acontecimientos? Muy difícil. Muy difícil, porque lo que nosotros producimos se emparenta más con la literatura del Holocausto, de las masacres, de los genocidios, con la filosofía del mal, para los que no estábamos preparados. Menos aún por la vena romántica de nuestra tradición de la antropología andina, que nos llevaba a enfocarnos más bien en los aspectos positivos de las culturas, en la celebración de la cultura de los pueblos indígenas. Yo termino con una pregunta. Alguien decía, ¿cómo hacer poesía después de Auschwitz? ¿Cómo hacer filosofía después de Auschwitz? Yo diría, ¿cómo hacer antropología? Más aún, antropología rural, andina y amazónica en el Perú, después de los horrores que el país ha vivido y después del informe final de la Comisión de la Verdad.
porque quedan las secuelas que hasta ahora no impactan como deberían, no solo en la agenda política del país, sino en la agenda de la antropología. Es decir, tenemos un Perú que es una sociedad post-conflicto, que es una sociedad de posguerra, y las políticas públicas no se diseñan teniendo en cuenta que somos una sociedad de posguerra con una cantidad de secuelas, de heridas. No nos miramos en el espejo y vemos todos los tajos y todas las deformidades que nos han dejado estos 20 años de conflicto armado interno, ¿no? A nivel político, la clase política no se da cuenta, pero a nivel académico nosotros debemos darnos cuenta, ¿no?, de que no podemos seguir haciendo antropología como antes, después de estos 20 años. ¿Cómo seguir enseñando como antes, después de estas revelaciones? Los textos clásicos, no sé, de Matos Mar, de Valcárcel, etc. O incluso mucho más cercanos, nuestros propios textos que escribimos desde los años 80, Conquistadores de un Mundo Nuevo, etc. ¿Cómo no incorporar estos nuevos conocimientos dentro de los cursos? ¿Cómo no intentar nuevas metodologías? Algunas de ellas van a ser expuestas mañana cuando se hable de Vivian Ampag o de Gilberto Jiménez. ¿Cómo no incorporar cómo no insistir más en la interdisciplinaridad para aprender más de la psicología, de la filosofía, etcétera? Con estas palabras yo termino. Muchas gracias. La ponencia se titula Memoria y violencia en las universidades peruanas. En las últimas décadas parece existir un consenso en reconocer a la educación superior como el eslabón privilegiado para articular la integración cultural, la movilidad social y el desarrollo productivo. En teoría, una sociedad con altos niveles de cobertura y buenos logros educativos tiende a ser más igualitaria en su estructura de ingresos, a contar con mayor cohesión cultural, mercados culturales más diversificados y a crecer mediante la aplicación de conocimiento tecnológico al proceso productivo. Sin embargo, este no parece haber sido el camino escogido en el Perú. Por el contrario, la universidad peruana ha venido alejándose desde hace décadas de cualquier proyecto de renovación académica y tecnológica, promoviendo en cambio su enclaustramiento y desconexión de los nuevos retos y necesidades de la sociedad contemporánea. Más bien, una de sus características ha sido su exacerbada politización en algunas coyunturas autoritarias que la han colocado a lo largo del siglo XX en medio de situaciones críticas y particularmente en la década de los 80s y 90s en un contexto de extrema violencia. ¿Por qué entonces discutir sobre la memoria de la violencia política en las universidades peruanas? ¿Qué provecho tiene mirar el pasado reciente de nuestras universidades y ocultar en sus memorias de violencia y represión? ¿Es posible escribir una o varias historias de la violencia de las universidades, desde los recuerdos o silencios de sus protagonistas, es decir, desde sus memorias? Varias podrían ser las respuestas a estas preguntas, pero queremos aquí enfatizar tres. Una primera deriva del hecho que la universidad pública se ha convertido en un espacio fundamental para comprender el desarrollo del conflicto armado que asoló al Perú en la década de 1980 y 1990. Al respecto, el informe de la Comisión de la Verdad menciona que el sistema educativo, en particular la universidad, fue un espacio clave en el origen y reproducción de ideologías radicales de corte autoritario, en especial del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Para Sendero Luminoso, la universidad significó un espacio de interés estratégico tanto para la difusión de su ideología como para la captación y reclutamiento de militantes entre estudiantes y docentes, los cuales luego cumplirían labores de proselitismo armado fuera de los claustros. Esto provocó que las universidades fueran estigmatizadas y en cierto sentido violentadas tanto por Sendero Luminoso como por el Estado. Una segunda respuesta proviene del hecho que luego de finalizado el conflicto armado, los actores universitarios no han discutido abiertamente sobre el ciclo de violencia que golpeó a las universidades. Tampoco han analizado la posibilidad de sacar lecciones de esta experiencia, ni elaborado un discurso o varios que promuevan la reflexión sobre el futuro de la universidad que integre y reconozca el pasado reciente de violencia. Por el contrario, la mayoría de docentes, autoridades, trabajadores, incluso estudiantes, evaden problematizar y discutir la historia reciente de sus universidades, o lo que es peor, muchas veces tratan de silenciar u olvidar los hechos por temor a reabrir heridas o evitar simplemente el señalamiento de responsabilidades. Incluso, en los últimos años parece haberse reactivado en algunas universidades nacionales algunos grupos de estudiantes
que rescata en su discurso una valoración positiva del radicalismo de agrupaciones como Sendero Luminoso o el MRTA, poniendo sobre el tapete de discusión sobre las memorias de la violencia política. Por último, hay una razón de corte más académico. El debate reciente alrededor del concepto de memoria ha tenido un fuerte impacto en las ciencias sociales contemporáneas, abriendo una serie de nuevas interrogantes y pistas de investigación sobre la constitución de identidades individuales y colectivas bajo un contexto de represión y violencia política. Este interés por las memorias se desarrolla además bajo un contexto epistemológico particular que tiene ya varios años, el llamado giro cultural e interpretativo en las ciencias sociales y las humanidades, que ha impactado fuertemente en disciplinas como la historia y la antropología, pasando por el psicoanálisis y los estudios culturales. Este conjunto de elementos nos permiten además ubicar esta discusión en un contexto nacional post-entrega del informe de la Comisión de la Verdad. Nuestro objetivo final es promover la discusión sobre este periodo de violencia en las universidades y rescatar sus memorias y representaciones del pasado reciente. Pensamos que por las características del ciclo de violencia ocurrido en el Perú y debido al rol estratégico que tuvieron las universidades en este proceso, una discusión de estas características se hace necesaria. Universidad y sociedad, una tensa relación. Si bien el objetivo de esta ponencia es prestar atención a las memorias de la violencia en el periodo 1980-2000, es indispensable tener en cuenta el marco histórico previo en el cual se desenvolvieron las actividades políticas en las universidades. Es preciso comprender que el desarrollo de la violencia política en esta institución se dio bajo el marco del proceso de modernización educativa iniciado en los años 50 del siglo XX, que obligó a la universidad pública a abrir sus puertas a miles de jóvenes de origen popular que traían consigo un nuevo rostro y perfil cultural. Hasta entonces, la universidad pública había sido un espacio cerrado y casi exclusivo para educar a los hijos de las más prestigiosas familias aristocráticas y clases medias de Lima y provincias. Sin embargo, con la apertura de los claustros a nuevos estudiantes, la idea de una universidad popular sostenida décadas antes por el movimiento por la reforma universitaria parecía al fin hacerse realidad. Pero si bien con esta apertura se pudo integrar a nuevos estudiantes de origen popular, que le dio a la universidad otro ritmo y pulso cotidiano, que se puede ver, por ejemplo, en la novela Conversación a la Catedral de Vargas Llosa, el cuento de los cantuteños de Osvaldo Reynoso, o en la novela Los Aprendices de Carlos Eduardo Zabaleta, el sistema universitario, por su parte, no supo administrar esta nueva realidad e ingresó a una etapa de crisis de la que no ha podido salir hasta la actualidad. Al mismo tiempo, hubieron determinados factores que compusieron un escenario inestable que contribuyó a generar una fuerte percepción de exclusión entre los jóvenes universitarios. Tales factores fueron el acelerado y no planificado incremento en el número de estudiantes universitarios, la tendencia decreciente de la inversión estatal en la educación pública y la limitada capacidad de absorción de profesionales por parte del mercado laboral. Este inestable marco institucional favoreció la producción de discursos antisistémicos que coincidieron históricamente con cambios y procesos internos del propio sistema universitario. Nos referimos a la consolidación de un tipo particular de radicalismo autoritario que, bajo el influjo del marxismo-leninismo, derivó del arraigo de identidades corporativas gremiales en los tres estamentos universitarios, entiéndase estudiantes, docentes y trabajadores. Esto a la larga permitió que las aulas universitarias se convirtieran en espacios altamente precarios y politizados, propicios para el establecimiento de relaciones clientelares y violentas, en desmedro de su capacidad de generar aprendizajes y proyectos democráticos. Sugerimos entonces que veamos la historia reciente de las universidades bajo dos tendencias. La primera tiene que ver con el itinerario que siguió al explosivo crecimiento de la producción universitaria y la expansión del sistema educativo de los años 50 del siglo pasado. Este crecimiento desbordó en poco tiempo toda capacidad estatal para encauzar a estos nuevos contingentes estudiantiles en el carril modernizador entonces en boga, generando una serie de tensiones entre la nueva población estudiantil y el Estado, que vio fracasado su incipiente proyecto de desarrollo universitario. Una segunda fueron los conflictos políticos y sociales que no pudo resolver el Estado y que le impidieron implementar políticas coherentes de desarrollo de la educación superior. Fue así que el proyecto modernizador impulsado entre los años 50 y 60 en el Perú se caracterizó por un conjunto de transformaciones que benefició a grandes grupos sociales dentro de un amplio proceso de movilidad social. Sin embargo, esta apertura agotó prontamente sus mecanismos de incorporación y el sistema educativo. Así, el acceso a la educación superior, entendida en un principio como un dispositivo de ascenso social para poblaciones antes marginadas, terminó convertida en un espacio que mantenía y reproducía
con cierta nitidez la exclusión y las jerarquías en la adquisición del conocimiento y el capital cultural. Entonces, la desvirtuación del efecto democrático en el acceso a la educación promovió la estratificación del propio sistema educativo en circuitos de desigual calidad. De este modo, con un sistema universitario sin rumbo y una dirigencia estudiantil fuertemente radicalizada, los claustros universitarios se convirtieron en un importante terreno de disputa ideológica y simbólica, donde el Estado perdió su hegemonía al no poder asentar la producción de sentimientos de comunidad nacional, prevaleciendo por el contrario pedagogías autoritarias y propuestas de cambio radical solo alcanzables por la vía de la confrontación y la violencia. Este fue el escenario histórico en el que Sendero Luminoso, como otros grupos de extrema izquierda, organizaron sus discursos y prácticas políticas en las universidades. Tomar nota de este marco temporal podría facilitar una efectiva historización de las motivaciones y sensibilidades que impulsaron a miles de estudiantes a compartir un mismo vocabulario político, una visión común del mundo, a participar en una lectura compartida del pasado, una perspectiva única del futuro y una misma pasión revolucionaria, en la cual el Estado, caracterizado como burgués o semifeudal, así como su democracia, calificada como vieja y caduca, aparecían como simples formalidades que habían que destruir y reinaugurar. Nuestro propósito es resaltar los cambios y continuidades de un movimiento que fue transformando su discurso y fisonomía con el transcurso del tiempo. Con la violencia política se inicia en el Perú una nueva etapa de su historia contemporánea, en la que se dio esa extraña coexistencia de distintos tiempos políticos y tendencias históricas en una sola coyuntura. Lo peculiar del Perú, como han informado distintos historiadores, era la forma como en la década de los 80s y 90s, en medio de una creciente guerra sucia y una crisis económica cada vez más profunda, populistas, socialistas, neoliberales, outsiders y subversivos, presidentes imaginarios de una revolución mavista y profetas de la revolución neoliberal, podían cada uno construir una formidable presencia política por un tiempo y sin embargo perder la magia política rápidamente. En este escenario, las universidades públicas se convirtieron en un espacio de disputa política, pero también de posicionamiento, como protagonistas de la creciente espiral de violencia. Ciertamente, el mundo de la juventud universitaria ha sido y es uno de los escenarios más interesantes para explorar la dinámica del doble juego ocurrido en el Perú a lo largo de los 80s y 90s del siglo XX. Por un lado, ubicado entre la imposición de una memoria salvadora de la violencia, basada en el olvido y dirigida a sustentar las necesidades de legitimación política del régimen de Fujimori. Y de otro lado, la construcción de memorias marginales de la violencia, entre las que se ubican el recuerdo de aquellos jóvenes universitarios que decidieron involucrarse en proyectos subversivos armados. Pero ¿fue este proceso un corte abrupto en la historia reciente del Perú? ¿O es por el contrario una tendencia que podemos rastrear desde décadas atrás? Pueden haber diversas respuestas a esta pregunta. Sin embargo, queremos remarcar el rol que jugó Sendero Luminoso para acelerar o retraer ciertas tendencias en la sociedad y en el escenario universitario. Es decir, para comprender esos años de violencia, como bien señala el informe de la Comisión de la Verdad, es necesario destacar cómo Sendero Luminoso aprovechó determinadas coyunturas, se alimentó de antiguas debilidades institucionales y se sirvió de determinadas fallas estructurales en la sociedad peruana. Al mismo tiempo, Sendero Luminoso consiguió recoger las reivindicaciones y frustraciones de determinados grupos sociales, logrando enraizarse en distintos sectores y escenarios geográficos. En este contexto, Sendero Luminoso pudo instrumentalizar las instituciones educativas como correa de transmisión de esa ideología, desarrollando un proselitismo y captación de militantes que se mezcló con la movilización de sentimientos de discriminación étnico y cultural en un sector latentes en un sector de estudiantes universitarios, la mayoría, no todos, de origen pobre y provinciano. A ellos y ellas, Sendero Luminoso les ofreció una nueva identidad política y una lectura coherente y totalizadora del mundo, basado en el marxismo-leninismo, maoísmo y el pensamiento gonzález. Ahora bien, entendido exclusivamente desde factores estructurales o políticos. Al respecto, un elemento importante a considerar es el perfil cultural de los estudiantes, así como sus prácticas y visiones del mundo, es decir, el hábitus incorporado en su socialización previa al ingreso a la universidad. Este hábitus fue luego desplegado por muchos estudiantes a lo largo de su experiencia universitaria, influyendo en el tipo de respuestas que dieron a los conflictos políticos en la universidad. Teniendo en cuenta estas consideraciones, es importante reflexionar sobre cuál ha sido el impacto de la violencia política en las universidades. Como señalamos líneas arriba, el informe de la Comisión de la Verdad
Resalta la importancia que tuvieron las universidades para el desarrollo de ideologías radicales autoritarias y el fuerte interés de Sendero Luminoso en instrumentalizar las redes educativas del propio Estado. De hecho, como han señalado distintos investigadores, Sendero Luminoso nació del encuentro producido en la Universidad San Cristóbal de Huamanga entre una élite intelectual provinciana mestiza y una base social juvenil también provinciana y mestiza, que se sentía descontenta ante el rumbo que tomaba un proceso de modernización que no traía consigo la ansiada movilidad social. El profundo proceso de desarraigo que experimentó dicha población produjo una creciente percepción de agravio y desconfianza, en especial realizado por el sistema político. Un buen contingente de ellos y de ellas asumieron un discurso radical que interpelaba en términos clasistas la desigual organización que atravesaba el país. Pero Sendero Luminoso no actuó pues sobre un campo yermo. Por el contrario, encontró en las universidades una situación propicia para su prédica violentista que venía gestándose durante décadas. No fue entonces un fenómeno de irrupción repentina, ni mucho menos una expresión desvariada de unos cuantos alucinados. Pero ¿de qué estamos hablando cuando nos referimos a la radicalización de amplios segmentos universitarios? ¿Qué fue lo particular de Sendero Luminoso como expresión de una tradición política maoísta radical que la hizo diferente a las demás? ¿Qué tipo de motivaciones y sensibilidades pudieron activarse para que un sector del estudiantado sintiera que sus utopías sintonizaban con el discurso de Sendero Luminoso? ¿Qué ha quedado de todas estas sensibilidades en las universidades? ¿Han desaparecido, silenciado, replegado? Estas y otras preguntas quizás puedan servir de guía para contextualizar las simpatías y militancias en Sendero Luminoso como en otros grupos radicales. Más allá de las memorias del pasado. No voy aquí a hacer un recuento de las historias del proceso de violencia en las universidades, ya que de manera inicial el informe de la Comisión de la Verdad da pistas para su comprensión histórica en las 4 monografías y el resumen que están en su informe final. Lo que quisiera resaltar es que el ciclo de radicalismo universitario iniciado décadas atrás no se ha cerrado del todo y que las sensibilidades radicales, así como sus memorias, siguen latentes entre un sector de estudiantes. No cabe duda que el sistema educativo es una confrontación radical. Existen evidencias suficientes para mostrar preocupación. Por ejemplo, la constante pugna política del interior del SUTEP entre una dirigencia nacional atrapada en su discurso radical, que a su vez es cuestionada por una facción opositora igualmente radical que desecha toda posibilidad de negociación con el Estado y busca la confrontación directa con sus autoridades. En este contexto, creemos necesario que se generen nuevas preguntas y pistas de investigación que reflexionen sobre los nuevos sentidos políticos radicales que hoy se vienen gestando en una nueva generación de estudiantes politizados de las universidades nacionales. Esto a la luz de las nuevas tensiones que se vienen desarrollando luego de una década de derrota de Sendero Luminoso y un contexto nacional con violencia que vuelva a presentar dilemas similares a los producidos a los inicios de los años 80. En efecto, luego del incipiente retorno a la democracia, creemos que se están radicalizando ciertos sectores de la juventud universitaria radical en las universidades. Esto ocurre en medio del vacío político dejado por la desmovilización de los partidos políticos nacionales en las universidades y la incapacidad de inclusión del sistema democrático que sigue reproduciendo viejas exclusiones y discriminaciones. Partimos de la certeza de que el tiempo de la memoria no es lineal, ni cronológico o racional. Los procesos históricos ligados a la memoria de pasados conflictivos tienen momentos de mayor visibilidad y momentos de latencia, de aparente olvido o silencio. Cuando nuevos actores o nuevas circunstancias históricas se presentan en el escenario, el pasado es resignificado y a menudo las memorias cobran una presencia pública inesperada. Actores sociales que usan el pasado para señalar continuidades históricas en las luchas sociales y políticas del país, militantes y ex-militantes que comienzan a ofrecer sus testimonios y reflexiones sobre periodos conflictivos de la historia reciente, jóvenes que no vivieron el periodo y que se acercan con nuevas interrogantes que les permiten hacer preguntas y conexiones con el pasado o entrar en diálogos entre contextos o prejuicios de la época, son algunas ideas y escenarios posibles que una investigación etnográfica, antropológica sobre las memorias de la violencia debería considerar. Me pregunto, para terminar, ¿qué memorias y olvidos de la violencia existen en la Universidad del Centro, donde siendo aproximadamente 140 personas, estudiantes, profesores y trabajadores fueron muertos y desaparecidos? ¿Qué memorias quedan? Por solo mencionar el caso de la Universidad de la Cantuta, donde en el año 92 9 estudiantes y un profesor fueron muertos y asesinados. ¿Qué memorias de la violencia o silencios o olvidos queda en la Universidad de Huánuco, donde decenas de estudiantes y profesores fueron desaparecidos, así como de la Universidad de Huamanga, la más golpeada en sus inicios,
por Sendero Luminoso y por el Estado, por las Fuerzas Armadas. Finalmente, en general, ¿qué memorias de la violencia quedan en las universidades nacionales golpeadas por la violencia política? ¿Cómo abordar etnográficamente la transmisión de estas memorias o estos silencios o estos olvidos? Finalmente, ¿por qué se produce el silencio que reina en la actualidad? Muchas gracias. La ponencia busca un poco acercarse a la memoria a partir también de los procesos de movilización social que vive el Perú en la década de los 80. Hablamos de la etapa de violencia, de la década de los 80 como una etapa de violencia, pero a veces se olvida que también fue una etapa de mucho protagonismo de organizaciones sociales y también de partidos políticos de izquierda, ¿no? Yo centro, esta ponencia resume una investigación más amplia, centrada en la región San Martín, en el nororiente peruano, y abarca esta década, ¿no? Entre 1980 y inicios de los 90. La idea es mirar los usos de la memoria, ¿no? Cómo los actores sociales utilizan la memoria de la violencia para explicar la crisis de movimientos sociales, ¿no? Partimos de que ahora existe una crisis total, por decirlo menos, de lo que fue el movimiento social en la región San Martín, que tuvo actores importantes como la Federación Agraria Selva Maestra, la FASMA, o el Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo de San Martín, el CEDIC, que movilizó toda esta demanda por la región autónoma durante los años del gobierno aprista. Un poco esta idea de los usos se enmarca en lo que mencionaba en la exposición anterior Rodrigo Montoya y Carlos Iván de Gregorio, sobre cómo la memoria puede ser susceptible también de utilizaciones por el mismo Estado, ¿no? Puede ser utilizada con fines terapéuticos, en el caso del psicoanálisis, o también para imponer determinados recuerdos, determinados discursos que orienten prácticas políticas, ¿no? Esa es la idea. En cuanto, entrando ya a lo que sería el movimiento social en la región San Martín, yo partí un poco de la constatación que de lo que viene a ser el informe final, obviamente con lo extenso del trabajo, o sea, hay una mirada extensiva de la parte selva a partir del Guayana, dejando esa zona del país un poco sin analizar lo suficiente, ¿no? Yo creo que aquí vale la pena mirar en primer lugar algunas particularidades de la región, como la presencia del Estado, ¿no? Es una región, una de las 4 más afectadas por la violencia, que a diferencia de las otras, tiene una presencia estatal muy fuerte, ¿no? Ustedes, no sé si todos recordarán, las políticas de colonización de la selva desarrolladas durante el gobierno de Belaúnde, que tienen la carretera marginal como una de sus principales puntas de lanza, y durante el gobierno de Velasco toda esta serie de empresas estatales que buscan impulsar la producción y la comercialización de productos como el arroz o el maíz. La empresa ENSI, la empresa ECASA, el Banco Agrario, ¿no? Que durante los 80 tuvieron un papel importante en esta zona, ¿no? Los gremios, por eso las organizaciones sociales que conforman el movimiento social se constituyen en interlocución al Estado, ¿no? Digamos que el Estado es el principal interlocutor de estas organizaciones sociales. En tanto, el Estado es el que organiza la producción, el que la comercializa vía ECASA o ENSI y el que otorga los préstamos también. No tenemos el sistema de haciendas que sí existía en el sur andino, son más bien pequeños productores. Tenemos esta presencia estatal que busca articular la producción, la economía. Y tenemos organizaciones sociales que se van formando, sobre todo bajo el impulso del velasquismo, ¿no? El gobierno de Velasco, la acción del SINAMOS, que es prácticamente quien da origen a la Federación Agraria Selva Maestra, la FASMA, que es la organización social más importante de este movimiento social, ¿no? Vale resaltar también que la región San Martín, al igual que muchas regiones del país, presenta una clara división entre lo que viene a ser el norte y el sur, ¿no? El sur focalero, la parte del Guayana, y el norte una región más urbanizada, más mestiza, digamos, en algunos términos. Bueno, estos gremios, como decía, que se organizan a la luz del velasquismo, entran en la década de los 80 en un proceso de radicalización
muy similar a lo que empieza a vivir el país, ¿no? Por un lado con el ascenso de la izquierda legal y por otro lado también con las demandas de regionalización que se estaban empezando a demandar el gobierno aprista, ¿no? Que tenía que cumplir lo acordado en la Asamblea Constituyente de regionalizar el país, ¿no? Es en este marco de pedidos de exigencias de regionalización que se forman los distintos frentes de defensa en las regiones y particularmente en el caso de San Martín el Frente de Defensa que toma como bandera de lucha esta demanda de región autónoma, ¿no? Una dinámica de mucha movilización social, ¿no? Donde los frentes de defensa tienen este rol protagónico y la particularidad que adquiere este frente de defensa que activa bajo la bandera de la región autónoma es que logra incorporar una gama muy amplia de actores, ¿no? Actores como vienen a ser la Cámara de Comercio, sectores madereros, los campesinos articulados en la FASMA, el SUTEP, etcétera, ¿no? En torno a esta demanda general de región autónoma. En lo que viene a ser la parte más política, y esto es lo que ya entrando a la etapa de violencia, este momento de mucha movilización social en torno a la región autónoma coincide también con el ascenso y la presencia en San Martín, en esta zona de San Martín, esta zona norte, del movimiento revolucionario Tupac Amaru. A diferencia de la zona sur, la zona cocalera, donde Sendero tiene la hegemonía, en la zona norte prácticamente solamente activa el MRTA, cuya presencia se entiende en la zona a partir del trabajo que realiza el movimiento de izquierda revolucionaria MIR y Voz Rebelde con las organizaciones sociales. Entonces, los principales dirigentes gremiales de estos grupos, del PEDIF, de la FASMA, del SUTEP, sobre todo del PEDIF, que era el que encabezaba la demanda de región autónoma, eran o estaban vinculados a este grupo, ¿no? Al MIR, que posteriormente deviene en el MRTA. Entonces, en este contexto empiezan las campañas de los Frente Nororiental, las incursiones a poblados, y obviamente esto genera una represión que repercute en el movimiento social. Pero más que repercutir aquí, habría que hacer una mirada de las organizaciones sociales y la relación con esta organización subversiva. En primer lugar, la explicación que suele darse generalmente es una mirada de utilización, ¿no? De que la agrupación subversiva utiliza a los frentes de defensa, utiliza a los dirigentes, utiliza mucha esa idea de la instrumentalización de los espacios de movilización social, ¿no? Lo que nosotros encontrábamos era que más bien lo que había en ese momento en mucho de la izquierda peruana y sobre todo en estas organizaciones sociales de San Martín eran más que nada coincidencias, ¿no? sobre formas de entender la realidad y de transformarla, ¿no? Entonces, esta relación entre las organizaciones sociales y el movimiento, entre el MRTA y las organizaciones sociales, es tolerada en un primer momento, mientras la reivindicación central de región autónoma es lo que moviliza, ¿no? Hay una cierta tolerancia de la sociedad regional de este actor, que es visto como un actor de la región, ¿no? La mayoría de mandos combatientes del MRTA en esta zona son de la región, son vistos en un primer momento, sobre todo como parte de esta zona. Y mientras prima esta demanda central de región autónoma, no hay mayor confrontación dentro de este frente de defensa que, como decía, agrupa una serie de actores, ¿no? Sin embargo, esto llega a un momento en que sí se produce una confrontación y en que empiezan a haber una serie de discrepancias y una serie de factores que terminan con una crisis total de estos movimientos sociales que, como decía, en los 80 movilizaron esta zona del país, ¿no? Lo que sigue ahora es ver un poquito desde las memorias de los actores cómo se explica en esta etapa de violencia esta preeminencia, esta cercanía, esta convivencia con el MRTA, y cómo se explica también por qué ahora no hay mayor organización social, porque las demandas, la conflictividad son tan caóticas. Cada tres tipos de memorias construidas sobre esta crisis del movimiento social en la zona, ¿no? En primer lugar, la memoria del poder, la memoria oficial, que es impulsada desde el mismo Estado, ¿no? Y que, dado el desenlace del conflicto armado y la crisis de las organizaciones, actúa como referente de las otras memorias, ¿no? Las otras memorias como que más bien cuestionan algunos puntos de esta, pero siempre ese es el referente, ¿no?
y en su transmisión juegan un papel central las diferentes instancias de aparatos estatales. Para esta memoria, que cobra sobre todo mucha fuerza en la etapa del fujimorismo, la causa principal es de la violencia y del estallido de la violencia en la región San Martín es sobre todo la acción de los grupos armados, ¿no? Aquí hay una sobredimensión que tenga que ver más de una explicación estructural, histórica. Otra característica es que los costos de la guerra interna son cargados únicamente a los grupos alzados en armas, ¿no? Entonces, esto, desde esta memoria oficial, digamos, construida y afirmada, sobre todo en el fujimorismo, son los grupos subversivos los únicos que tienen responsabilidad en la guerra, y como se decía, las violaciones a derechos humanos son catalogadas como excesos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas, ¿no? Los costos de la guerra, hay una relativización de los derechos humanos, ¿no? Que en el caso de si hay alguna sospecha se anulan, ¿no? En este sentido, en esta memoria, las organizaciones sociales abonan al terreno de confrontación y violencia, motivo por el cual deben ser reprimidas y deslegitimadas como interlocutores válidos, ¿no? Entonces, las organizaciones sociales son vistas como simples organismos de fachada, donde además tienen que ser reprimidas, los muchos dirigentes son encarcelados. En esta zona la violencia es mucho más selectiva, no es tan indiscriminada como en la zona del Guayana. Creo que la mayoría de violaciones de los derechos humanos son a desapariciones forzadas, etcétera, son a dirigentes de los gremios que he mencionado. Las Fuerzas Armadas y Policiales son las únicas garantes de la paz y los únicos actores que hicieron posible la derrota de la subversión. Estas son un poco las características de la memoria. Y el uso que se le da a esta memoria, los fines que tiene esta memoria levantada desde el Estado fujimorista, tiene que ver primero con hacer de la memoria y del discurso un instrumento más en la guerra contrasubversiva. Se utiliza mucho en las campañas reeleccionistas, en la del 95 y en la del 2000, con el objetivo de garantizar la permanencia del régimen. En el mismo sentido, en el caso de San Martín, se utiliza para deslegitimar, como decíamos, a las organizaciones sociales e incluso sobre ONGs de derechos humanos que activaban el tema de trabajo con personas injustamente encarceladas o violaciones de los derechos humanos. La segunda memoria que ubicamos es la memoria que le hemos denominado, a falta de otro término mejor, una memoria más bien cívica, o aquella construida y transmitida por religiosos y laicos, que son quienes asumen la tarea de pacificación encargada por el Estado en la zona, ¿no? La Oficina Prenatural de Acción Social, la UPAC, preside la Comisión de Pacificación que agrupa una serie de instancias en San Martín para buscar mecanismos de diálogo, para hacer una solución, digamos, menos militar al conflicto, ¿no? En esta memoria hay un reconocimiento parcial de las causas. Ambas fuerzas del conflicto, grupos subversivos y fuerzas del orden, despliegan una gran violencia, y la demanda y el movimiento social aquí es visto en un primer momento como un actor con mucha legitimidad y convocatoria, pero con el tiempo va más bien partidarizándose, ¿no? O sea, después de que se consigue esta demanda de región autónoma, se habría totalmente emerretizado, ¿no? Entonces es ahí donde se encuentra la explicación a su crisis, ¿no? Y bueno, la finalidad principal de esta memoria es un poco a contribuir, ¿no? Y que dé un margen, una última memoria que identificábamos. Tenía que ver, fue pensada en un momento como una memoria militante en relación a algunos trabajos del Cono Sur sobre líderes sociales, organizaciones sociales, o de líderes de organizaciones sociales que luego o militantes de partidos políticos de izquierda que superaron el proceso de violencia política, miraban su acción y levantaban una memoria sobre sus años de militancia. Y pensábamos que en San Martín íbamos a encontrar algo similar, ¿no? De que los dirigentes del movimiento social iban a levantar una memoria que más o menos rescatara, valorara algunas acciones de su labor, ¿no? Pero lo que encontramos más bien fueron posiciones totalmente defensivas y negaciones absolutas del trabajo que digamos que hicieron en esas décadas pasadas, ¿no? En esta memoria las principales características serían, primero, resaltar el carácter estructural de la violencia en el Perú. Aquí las causas históricas son la principal motivación de la violencia. En el caso de la memoria oficial, el sujeto de los subversivos eran los que ocasionaban toda esta memoria. Aquí es prácticamente al revés, o sea, el peso de las estructuras del Estado es el principal responsable de todas las muertes, desapariciones, torturas, violaciones a los derechos humanos.
y la responsabilidad y sobre la relación de los grupos subversivos, la explicación que se da a esta relación que es reconocida por otros actores. Los mismos dirigentes optan por la negación, ¿no? Ellos afirman que nunca hubo este tipo de relación y que más bien ellos fueron utilizados. Entonces, personas con militancia política, con preparación política, afirman haber sido utilizados, haber sido, sobre todo utilizados, esta palabra que más se usa, ¿no? Esta idea de la utilización, ¿no? Como una salida defensiva, consideramos nosotros, ¿no? que rehuye toda responsabilidad y todo intento de crítica o de autocrítica sobre todo. Y bueno, el fin principal tiene que ver, como decía, con esta motivación defensiva y tal vez para terminar, porque ya era un poco mirar esta convivencia de memorias que no dialogan entre sí ni dialogan con su pasado, ¿no? Y cómo los esfuerzos de rearticular el tipo de realización social en esta zona tampoco dialogan con el pasado reciente y con estas memorias para buscar salidas, ¿no? Y pensábamos, por ejemplo, en el tema de las últimas protestas arroceras organizadas por la FASMA. No tenían el pliego, por ejemplo, pese a que cerca de 3 secretarios generales de la FASMA fueron apresados, fueron desaparecidos en la etapa de violencia. Entonces hay esta situación dentro de las organizaciones sociales de no mirar el pasado reciente y de negarse a hacer balances y evaluaciones. Y este tema de la sociedad regional, yo creo que puede ser extensivo a muchas zonas del país donde la conflictividad social sale, explota y no encuentra mecanismos para dialogar, para buscar explicaciones, para no repetir sucesos del pasado. Creo que son algunas pistas que pueden servir para seguir profundizando en estos escenarios regionales.